Finalizando otra semana, recién destacábamos con la Nati aquí, bueno, estas cuestiones, ¿no? Por un lado, que hay mediciones internacionales que van determinando el riesgo país, si sube, si baja. Ha bajado bastante el riesgo país hasta que ha llegado un punto que medio que se ha estancado ahí, pero hay expectativas a que pueda llegar a seguir bajando. Y ahora Moody's que le cambia la calificación a la Argentina. ¿Qué significa esto en el orden económico, Roberto? Bueno, es por dos lados, por dos sentidos, es positivo, ¿sí? Primero porque que le suban, la calificación a la Argentina, o sea, que le bajen el nivel de riesgo, es bueno porque eso implica que tanto el Estado como las empresas necesitan pagar menos por tomar deuda, necesitan menos menos condiciones para poder salir a los mercados a financiar. No solamente el tema deuda cuando uno piensa en déficit y cuestiones así, sino también en proyectos, ¿sí? En proyectos de infraestructura, como los que se están haciendo en Vaca Muerta, por ejemplo, y también para el gobierno, ¿sí? Para poder renovar, rolear esta deuda en dólares que tenemos. Entonces, de ese punto de vista es positivo, y desde el segundo punto de vista, cuando a los bonos argentinos que están afectados por esta calificación de deuda suben de precio, ¿sí? Por una mejora calificación, porque los inversores internacionales lo ven como que tienen menos riesgo y más potencial, es una señal de estabilidad fundamentalmente cambiaria y secundariamente de inflación también. Esto hace que el dólar esté un poco más contenido porque los bonos en dólares suben, ¿sí? Entonces hay un ingreso de capitales al país, hay un ingreso de dinero que primero es vía títulos, y después, como te decía, en esta etapa de la financiación de proyectos, hace que en el fondo termina repercutiendo en el nivel de actividad y de empleo. Quizás se ve con el paso del tiempo, pero a la larga termina repercutiendo en el nivel de actividad y de empleo. Bien, bueno, entonces en buena hora que haya precisamente estas noticias, ¿no? Porque a la larga repercuten mucho en las empresas, sobre todo, que son las que están preocupadas para que esto mejore y la macroeconomía se siga ordenando. Por otro lado, bueno, sigue el tema del dólar moviéndose. ¿Cómo analizan esto? Porque el gobierno ha tratado de mil maneras, ha comprado reservas el Banco Central, pero lo mismo el dólar sigue moviéndose y para arriba. Sí, acá dos puntos. Por el lado de las reservas, el Tesoro, perdón, no el Banco Central, el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía, la Administración Central, notificó que compró 500 millones de dólares esta semana. Como que, a ver, eso es bueno. Nosotros esperábamos que pudieran haber alguna operación así, porque lo habíamos estado hablando, que se pagaban los cupones en dólares, de los bonos en dólares, perdón. Hay fuertes liquidaciones de lo que fueron las últimas ventas del mes de junio, entonces iban a haber dólares disponibles, o para que tenga menos presión o para que se puedan comprar. Bueno, el gobierno decidió comprar. Hubo un poco de presión también en el dólar a nivel internacional, que a partir aproximadamente del 1 de julio el dólar a nivel mundial empezó a subir otra vez, ¿sí? Así que el resto de monedas y algunos commodities también comenzaron a bajar de valor. Eso también puso presión, y después el mercado de pesos se encargó de hacer la diferencia. ¿Por qué decimos el mercado de pesos? Fue una semana muy movida con las tasas de interés, con el dinero que hay en los bancos, con la finalización del programa del EFIS. Ahí quizás el Ministerio de Economía sí ha tenido un traspié. Nosotros vemos que es un traspié temporal, pero bueno, para nosotros ha sido una salida un poco desprolija del mercado del EFIS, y ahí tuvo que salir a reacomodarse un poco. Culpó a los bancos, puede ser que los bancos hayan estado esperando hasta último momento. Entonces, bueno, quedaron muchos pesos sueltos, que empezó a meter presión un poco en el dólar también.
Roberto, ahora con el tema de que finalmente se extendió un poco el plazo con este juicio que le siguen a YPF, los fondos buitres que evidentemente quieren cobrar lo suyo, y esta intervención de Donald Trump como mediando esta situación con un pedido formal de que haya otra vía de solución y no entregar el 51% de las acciones de YPF. Como que el mercado está o no esperando algo más para que el riesgo país finalmente baje. Y te hago otra pregunta que puede ir por eso. ¿Dónde conviene hoy meter algún pesito que se tenga, algún restito que se tenga? ¿En acciones, en bonos? ¿Para dónde conviene ir? Bueno, con respecto a la primera pregunta, la intervención del gobierno norteamericano, y hubieron dos intervenciones, una fue por el cupón PBI y otra fue también por el tema de YPF, o sea que el gobierno americano al menos quizás no es algo que nos va a solucionar el problema, pero sí muestra mucho apoyo, ¿sí? Nosotros ahí pensamos que, digamos, todo lo que puede ayudar a dilatar un poco la situación es bueno, porque tiene que venir esta baja del riesgo país y la Argentina va a tener que salir a endeudarse para pagar esto. O sea, esto hay que pagarlo, sí, claro. ¿Sí? Podemos decir si con acciones, creo que lo hemos dicho, si con acciones, con bonos o con dólares en efectivo, pero hay que pagarlo, ¿sí? Entonces todo lo que pueda dilatar ayudando a que el riesgo país baje, así es bueno. Ojo que también en el riesgo país están metidas estas cosas, ¿no? Evidentemente cuando uno se comporta mal y tiene tantos juicios, evidentemente la calificación crediticia no es buena, ¿sí? Entonces eso por un lado, y para la finalización, para una baja del riesgo país también vemos que va a depender del calendario electoral. Ya estamos muy cerca, a 2 meses aproximadamente, de la elección en provincia de Buenos Aires. Entonces nos da la idea que buena parte de los inversores han decidido esperar más allá de las noticias económicas. Con respecto a lo que pueda hacer inversión, y un poco atado a esto, nosotros seguimos viendo la flotación del dólar en la banda de 1.250, 1.300. Ahí el gobierno pensamos que se siente cómodo porque no ha habido un pase muy fuerte a la inflación. Tuvimos el lunes el dato de inflación, que para nosotros fue muy bueno, ¿sí? Así como marcamos que quizás la salida del proceso Alessi fue un poco desprolija o desordenada, el dato de inflación fue muy bueno, ¿sí? La contracara de eso fue un dato de inflación que nos está dejando una inflación anualizada en los últimos 2 meses, si la proyectáramos, que no sería lo correcto, pero bueno, como para empezar a tener idea a qué velocidad está viajando la inflación, del 22%, 21-22%, ¿sí? Entonces, sin lugar a duda, ese fue un dato muy bueno. Y ahí la inversión, y en estos precios de dólares, más allá de que estamos en el peor trimestre de liquidación, de que estamos en víspera del calendario electoral, creemos que han quedado muy buenas tasas. Sabemos que las tasas de plazo fijo han bajado, pero en los mercados de capitales hay mejores tasas, hay rendimientos, si yo lo hago mensual, por encima del 2,5 mensual. Esto es muy por encima de la inflación y de la inflación que se pronostica para julio y quizás agosto. Entonces vemos que la inversión en pesos para el pequeño ahorrista, para el ahorrista de corto plazo, no deja de ser una alternativa, pensando que el dólar puede ser una apuesta a todo o nada, ¿sí? O gano o no gano nada. Y ahí es donde pensamos que la inversión en pesos para el inversor de corto plazo es una alternativa interesante, al menos en términos de inflación. Excelente. Bien, bueno, veremos cómo sigue esta situación y si también el clima político sigue un poco generándole turbulencias o ayuda definitivamente a lo económico, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ahí las reuniones del ministro, del jefe de gabinete Franco con los gobernadores ayudaría, ¿sí? Distender la relación con las provincias sería bueno para los mercados. Nosotros igualmente no vemos el dólar mucho más abajo, tampoco lo vemos hoy por hoy mucho más arriba, no hay tantos fundamentos solucionando el mercado de pesos. Lo que pasó esta semana va a quedar todo un poco más tranquilo. Sí, lo que vamos a ver es como cierta tensa calma hasta los próximos 2 meses.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Te mandamos un abrazo, feliz día del amigo y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, igualmente para todos. Feliz día el domingo y muy buen fin de semana. Gracias, adiós, hasta luego. Las 8 de la mañana con 33 minutos. Sí. Ustedes estaban escuchando a Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, que pueden consultar a través de Portfolio su página, lo googlean, allí lo encuentran y por supuesto pueden hacer consultas y ya tienen una serie de respuestas ya a todas tus dudas en cuanto al mundo de las inversiones.